Ahora no, profe, Sí, una cosa antes de arrancar, creo que un compañero está en sala de espera, que nos escribió por el grupo, si puede ser. eh, ah, lo tengo. Ahí le estoy uniendo, sí. Ah, Este, buenísimo, gracias. gracias por avisarme. Bien, grabación. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el rubro inversiones. Es el último de los rubros del activo. Ya el jueves tenemos clase de nuevo nosotros y vamos a ver patrimonio neto para terminar todos los rubros. Bien, entonces la unidad 7.6 que habla de inversiones. Bueno, acá el título dice inversiones financieras y no financieras. Al final de la charla vamos a ver por qué decimos que hay inversiones financieras y algunas inversiones no financieras. El concepto de inversiones en general se considera inversiones a las colocaciones de capital. Cuando hablamos de colocación de capital es casi un símbolo o un sinónimo de colocación de dinero. En algunos textos habla de colocaciones de dinero, realizadas siempre al margen de las actividades habituales del ente. Es decir, que obviamente que aquellos entes que se dedican a hacer inversiones esto no lo van a tener dentro del rubro de inversiones. Siempre las inversiones son colocaciones de capital o de dinero realizadas al margen de las actividades habituales del ente, así que son siempre actividades no operativas. Es con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio, porque las ganancias que se obtienen con las inversiones pueden tener determinadas denominaciones, intereses, dividendos, pues una renta u otro beneficio, explícito o implícito, todo lo que sea una ganancia de interés o de un dividendo es explícito. Más adelante vamos a volver sobre esta definición, así yo le explico por qué en algunos casos hay inversiones cuyo ánimo es obtener un beneficio, pero que es implícito, que no está explícitamente dicho, sino que es de forma implícita. Bueno, y que no forman parte de los activos dedicados a la operatoria principal del ente. Y también son colocaciones, también lo son, inversiones, colocaciones efectuadas en otros entes. Es decir, cuando un ente compra o invierte en otro ente, cuando un ente compra acciones de otro ente, lo hace con un ánimo de inversión. Entonces son colocaciones de capital realizadas al margen, siempre al margen de las actividades habituales, con el ánimo de obtener una renta, algún otro beneficio implícito o implícito, y que no forma parte de los activos dedicados a la operatoria principal del ente. Y también lo son las colocaciones efectuadas en otros entes. Una clasificación que podemos hacer de las inversiones es según su permanencia en el activo, es decir, son corrientes o no corrientes. Acá para poder saber si una inversión es corriente o no corriente, o temporaria o permanente, como dice allá abajo, debemos tener en cuenta la intención del ente y las posibilidades de su realización. Es decir, qué intención tiene el ente con esa inversión, si es desprenderse, venderla rápidamente, y también qué posibilidades tiene para poder hacerlo, para poder venderlo o para convertirla en efectivo. Bien, de acuerdo a esta clasificación, según su permanencia en el ente, la vamos a clasificar de dos tipos: inversiones temporarias e inversiones permanentes. Las inversiones temporarias son aquellas inversiones corrientes. Recuerdan que cualquier activo corriente es aquel activo que se piensa que se va a transformar en efectivo en el transcurso de un año, contado a partir de la fecha del cierre del ejercicio. Bien, cuando hablamos de inversiones, obviamente que al ser temporarias y de ser corrientes son aquellas inversiones que están representadas en algún instrumento financiero. Ahora vamos a ver tres tipos de inversiones temporarias que se espera que van a ser convertidos en efectivo en el corto plazo. Una característica que tiene es que poseen un precio de mercado conocido, como por ejemplo puede ser un valor de cotización que cotice en algún lugar.
Tiene como objetivo obtener una renta adicional al trabajo, a la ganancia que obtiene el ente por su actividad principal. El objetivo es decir, bueno, tenemos una renta adicional. Y en general está constituida por sobrantes transitorios de efectivo. Es decir, nosotros tenemos, o el ente tiene una deuda a pagar en agosto de 100.000 pesos, por decir un número. El ente ya tiene el dinero guardado y bueno, hoy estamos en junio, puede invertir ese dinero por 60 días de acá hasta agosto para obtener una renta adicional y esperar que llegue la fecha de vencimiento. Entonces es un sobrante transitorio de efectivo. La característica principal de estas inversiones temporarias o corrientes es la liquidez o el vencimiento a corto plazo. Es decir, la liquidez, les recuerdo que lo más líquido de todo es el efectivo. Entonces, cuando hablo de que un activo es líquido, que una inversión es líquida, es que está muy cerquita del efectivo. Me hago del efectivo muy rápidamente. Recuerden que acá hablaba de las posibilidades de su realización. Si yo tuviera un plazo fijo que vence mañana, bueno, es de muy corto plazo, y voy a tener rápidamente el efectivo, es decir, tengo fácilmente una conversión en efectivo. Por eso acá habla de la liquidez o el vencimiento de corto plazo. Las tres inversiones temporarias que vamos a ver en esta parte del curso son colocaciones de dinero a plazo fijo, compra de títulos públicos, compra de acciones de otras sociedades. Esas son las tres inversiones temporarias que vamos a ver. Después, más al final de la clase, vamos a ver las inversiones permanentes. Así que, como temporarias, para que sea temporaria debemos tener en cuenta la intención del ente y las posibilidades de realización tienen estas características. Vamos a ver tres. Colocación de dinero a plazo fijo, obviamente en un banco, compra de títulos públicos y compra de acciones de otras sociedades. Llevo por las colocaciones de dinero a plazo fijo, que es lo más fácil o lo más conocido por ustedes. Son colocaciones de fondos en un banco con el ánimo de obtener una renta. Esa renta que se denomina interés. Vieron que yo hoy les decía que la renta de las inversiones tienen varias denominaciones. Cuando colocamos dinero a plazo fijo, esa renta se llama interés. Este interés se abona al vencimiento del plazo junto con el dinero invertido. Es decir, nosotros hoy, 8 de junio, invertimos dinero en un banco a 30 días. Dentro de 30 días el banco nos va a devolver la plata que pusimos de capital más el interés pactado, el interés ganado que hayamos tenido. El plazo de imposición, es decir, el plazo que nosotros ponemos el dinero en plazo fijo, 30, 60, 90 días, y la tasa de interés que nos van a pagar, el rendimiento que nos van a pagar, ya está previamente pactado. Es decir, cuando uno deposita dinero en un banco con esta modalidad de plazo fijo, ya está pactado de antemano la tasa de interés que nos paga el banco y el plazo por el cual nosotros vamos a depositar este dinero. En el momento que se constituye, que se crea el plazo fijo, el ente deposita dinero en el banco y el banco le entrega un documento, que es, no sé si ustedes lo habrán visto, depende del banco, tiene distintas formas, pero es parecido a un cheque la forma. Nos entrega un documento, un certificado de plazo fijo, por el valor del depósito más sus intereses. Hoy, que es virtual, nosotros podemos hacer una operación por un home banking, podemos hacer una constitución de un plazo fijo en un banco con una tasa prepactada y con un plazo ya predeterminado, como yo ya les dije anteriormente, y el banco en realidad no nos va a entregar un documento, va a estar online el certificado de plazo fijo, que yo lo puedo bajar si quiero, lo puedo imprimir o lo puedo guardar o no puedo no tenerlo. Para nosotros en el ente siempre algo tenemos que tener, es decir, que si el ente constituye hoy un plazo fijo vía la web del banco, debiéramos imprimir el certificado que nos emite en ese momento el sistema para poder tenerlo, para poder contabilizar. El certificado que nos entrega el banco es por el valor del depósito más los intereses ya incluidos. Es decir que si hoy, 8 de junio,
hiciéramos un plazo fijo a 30 días, el banco nos va a emitir o nos va a aparecer en la web un documento para imprimir, que este es el certificado de plazo fijo que va a tener un valor a futuro. A ver, nosotros hoy depositamos 100.000 pesos y obtenemos 5.000 pesos de ganancia. El certificado que nos entrega el banco hoy dice que el 8 de julio, dentro de 30 días, vamos a poder cobrar 105.000 pesos. Es decir, que tiene un valor a futuro, que es el valor al 8 de julio, donde nos dice, bueno, por el depósito que ustedes hicieron hoy, el 8 de julio pueden cobrar 105.000 pesos, que es el valor de los 100.000 pesos de capital, más los 5.000 pesos de los intereses. La pregunta que yo les hago antes de ir al ejemplo, si hoy nosotros constituiríamos un plazo fijo en el banco, vamos y depositamos plata en el banco, lo hacemos por el home banking, por 100.000 pesos, y el banco nos entrega un certificado de plazo fijo, o lo imprimimos por la home, por 105.000 pesos. ¿Hay alguno que se anima a decirme cuál podría ser el asiento, sin saber los nombres de las cuentas, no importa? A ver, ¿alguno que se anime? Yo pondría intereses a cobrar, ponele esos 5.000 pesos, porque te lo vas a devengar después. Por eso, la pregunta es, ¿esos intereses hoy, 8 de junio, están devengados? No. No, No. perfecto. Estamos todos de acuerdo que no están devengados. ¿Qué tiene que pasar para que se devengue esos intereses? Que pase los 30 días, en este caso. Que pasen los 30 días o que vayan transcurriendo día a día, digamos. Día a día se supone que se van devengando los intereses. Bien, entonces, acreditaríamos una cuenta que podría ser banco, por los 100.000 pesos, banco cuenta corriente, y debitaríamos un activo que parte puede ser el interés a cobrar por los 5.000 pesos y un activo que sería un certificado a plazo fijo por 100.000. ¿Así sería? Sí. Bien. Profe, Sí. las cuentas regularizadoras. Claro, acá en realidad acá yo le puse acá abajo, el documento tiene escrito un valor a futuro. El valor a futuro que ingresa es de 105.000, es decir, el banco me da un documento que dice 105.000. Entonces, ahí vamos a utilizar las cuentas regularizadoras porque, como bien me dijo Martina, ese interés que está contenido en ese documento todavía no está devengado. Entonces, lo que yo quería que me dijeran para corregir o que no me dijeran era que sí o sí, o sea, no va, en este caso, una cuenta de intereses ganados, porque todavía para que el interés se gane, debe transcurrir el tiempo. Podría haber sido intereses a cobrar, o vamos a terminar utilizando una cuenta regularizadora por este último párrafo, porque el documento que tiene escrito, el documento tiene escrito un valor a futuro, es decir, el documento que me da el banco dice 105.000 pesos. Entonces, vamos a un ejemplo. Es decir, lo que yo les quise decir antes de ver el ejemplo es que todos entendamos de que el día que constituimos el plazo fijo, no hay ningún resultado todavía, no hay ningún peso de interés ganado, porque para que el interés se gane tiene que transcurrir el tiempo. Colocación de dinero a plazo fijo. Ejemplo, el 15 de marzo se deposita 100.000 pesos a plazo fijo en el banco francés a 60 días, entregando un cheque del mismo banco. Por el total del periodo nos reconoce un interés de 5.000 pesos. Al vencimiento el banco deposita el total, 105.000 pesos en la cuenta corriente. Eso es todo. Si nosotros fuimos el 15 de marzo, hicimos un depósito en el banco de 100.000 pesos y el banco nos entrega nos va a entregar un documento, un certificado a plazo fijo, por un interés total por los 60 días de 5.000 pesos. Y ya está aclarado que al vencimiento el banco deposita el total, es decir, el 15 de mayo el banco depositó el total. Bien, buen asiento, 15 de marzo, lo que yo le decía, ingresa un activo, que es ese certificado que tenemos, Banco Francés Plazo Fijo, una cuenta patrimonial del activo, por los 105.000 pesos. Esa cuenta, Banco Francés Plazo Fijo,
es del rubro inversiones, obviamente, y va a representar lo que nosotros tenemos invertido en el banco. Es un activo, porque es cuando cuando llega la fecha de vencimiento, es el derecho que tenemos a cobrar, al banco de exigirle que nos entregue los 105.000 pesos. Ese es el valor, esa es la cuenta que tiene un valor a futuro. Esos 105.000 pesos, recuerden que era a 60 días, es lo que vamos a tener recién como activo total el 15 de mayo. Acreditamos, le entregamos un cheque, acreditamos Banco Francés cuenta corriente por 100.000, y utilizamos la regularizadora, que creo que Martiniano me lo había dicho, no recuerdo quién ahora, donde decimos, bueno, de estos 105.000 pesos, hay 5.000, estos 105.000 pesos contienen 5.000 pesos de intereses no devengados. Entonces utilizamos esta regularizadora. Intereses no devengados de plazo fijo, que como regulariza a una cuenta de activo, está regularizando esta cuenta, es patrimonial del activo con saldo acreedor. ¿Está claro? Sí. Es el mismo razonamiento que hicimos para los documentos a cobrar. Es decir, este es como un documento que tenemos a cobrarle al banco, el razonamiento es exactamente el mismo, que contienen 5.000 pesos de interés no devengado. El 31 de marzo, ¿qué tenemos que hacer? El primer devengamiento. Recuerden que los devengamientos son mensuales, se hacen a fin de mes. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es el devengamiento por los 15 días, que van desde el 15 de marzo al 31 de marzo, donde ya sí podemos decir que transcurrieron 15 días y ganamos la primera parte de los intereses. Esto eran 5.000 pesos por 60 días, es decir que por mes serían 2.500, acá esto es por la mitad de un mes, son 1.250 pesos. Es decir, todos se dan cuenta dónde salen los 1.250 pesos, no sé si lo tengo explicado más adelante. Esto es 5.000 por 60 días, por 2 meses, es decir que por 30 días son 2.500, por 15 días 1.250 pesos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? El 30 de abril, devengar los intereses por el mes de abril de manera completa, es decir, el primer mes completo, debitamos la cuenta intereses no devengados de plazo fijo, patrimonial del activo con saldo acreedor, y acreditamos intereses ganados por 2.500. Luego, ¿dónde vamos? El 15 de mayo. 15 de mayo de la fecha de vencimiento, devengamos la última partecita que nos quedaba, de 1.250 pesos, 1.250 pesos, bien digo, por los 15 días de mayo. Acá sí el devengamiento no se hace al fin de mes, porque acá es donde termina la operación, no esperamos al fin de mes para devengarlo. ¿Y qué vamos a hacer el 15 de mayo? Recordemos que decían que el enunciado decía que el banco nos depositaba el dinero en la cuenta corriente, entonces Banco Francés, cuenta corriente 105.000, y cancelamos Banco Francés, plazo fijo, por 105.000. Esto es colocación de dinero a plazo fijo. Fíjense que al término, esta cuenta de intereses no devengados a plazo fijo, que primero se acreditó por 5.000, después se debitó por 1.250, después se debitó por 2.500, después se debitó por otro 1.250, quedó saldada al término del periodo, y así tiene que ser porque ya estaban los 5.000 pesos de intereses ganados. 1.250 pesos ganamos en marzo, 2.500 pesos ganamos en abril y 1.250 pesos ganamos en mayo. ¿Alguna duda? Esta es la parte más fácil de inversiones, primero porque es una operatoria conocida, o más o menos conocida por ustedes, y es básicamente muy parecido a un documento con intereses. ¿Sigo? ¿Alguna duda? Sí, profe, estamos bien. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces vamos a la segunda parte, de la que ya ustedes no saben tanto, títulos públicos. Antes de decirle cómo se registran los títulos públicos, porque es una inversión, le quiero explicar en 2 minutos qué es un título público. Cuando hablamos de la famosa deuda externa y deuda interna que tenemos los argentinos, bueno, son los títulos públicos. Los títulos públicos son títulos de deuda emitidos por el Estado. Es decir, el Estado
más allá de los impuestos que le cobran a la gente, a la población, o que nos cobran a todos, a veces no, lamentablemente en otro país no nos alcanza nunca el dinero, pero a veces puede ser que no alcance el dinero, o alcance el dinero para los gastos corrientes, pero querramos hacer un puente, querremos hacer una obra hidroeléctrica, que el Estado quiere hacer una obra, y no le alcanza el dinero que cobra normalmente todos los meses del impuesto, entonces se endeuda, pide una deuda, como cuando uno compra una casa y no la podemos comprar con lo que ganamos mensualmente y vamos a un banco y pedimos un préstamo. Bueno, es exactamente igual. Los títulos públicos son títulos de deuda emitidos por el Estado. ¿Quién compra? Es decir, el Estado dice, bueno, me endeudo. ¿Y con quién se endeuda? Con la gente. ¿Quién hay? Gente que compra esos títulos, que para los particulares representa una inversión. Es decir, que como que los particulares, las personas, le prestan al Estado. El Estado emite un título público, lo emite a través de una bolsa de valores, creo que ahora está, y si no, vuelvo atrás y se lo explico, y los particulares compramos estos títulos públicos. Como los títulos públicos, como muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente, los argentinos, no llegamos a comprar estos títulos públicos, porque son a veces de mucha emisión de dinero, los compran las personas del extranjero, entonces los títulos públicos se pueden vender generalmente en la bolsa de Nueva York o en las bolsas de Europa, entonces son títulos públicos emitidos en una moneda extranjera, generalmente en dólares. Bueno, esa es la famosa deuda externa que tenemos nosotros, o la deuda externa de cualquier país, está emitida por estos títulos públicos. Estas características, o las características que tienen los títulos públicos, son siempre emitidos por el Estado, por un Estado. No hay un título público emitido por un particular. Todos los títulos públicos son emitidos por el Estado. Son deuda del Estado Nacional. Perdón, puede haber de deuda títulos públicos provinciales. Puede haber, la provincia de Buenos Aires de por sí tiene deuda porque emitió títulos públicos. Poseen un valor nominal escrito. ¿Esto qué es? Bueno, como un billete que uno agarra un billete de 100 pesos y tiene un valor nominal escrito, o un billete de $50 y tiene un valor nominal escrito. Bueno, esto es lo mismo. Tiene un valor nominal escrito. Si el título público es emitido en pesos, tendrá un valor escrito en pesos, y si el título público es emitido en dólares, por ser de los más comunes, tendrá un valor escrito en dólares. Devengan un interés, que se llama una renta que ese interés ya está preestablecido. Es decir, el interés dice, bueno, emitimos un título público en dólares que va a devengar el 8% anual de interés. Bueno, todo eso ya está escrito, ya está preestablecido, está pactado. Yo acá no lo digo, pero el que se puede endeudar en una nación, o en la nación argentina, es el Congreso. Es decir, que todos los títulos públicos, cuando se emite un título público, hay una ley en la cual los respalda ese título público. Bueno, esa ley es la que va a marcar el tiempo que va a durar el título público. Cuando decimos, hay un título público 2000, un bono, bocón, bonar, porque son todos así los nombres, 2030, bueno, ¿qué significa? Que la plata me la devuelven en el 2030. O 2050, que la plata me la devuelven en el 2050. Digamos, eso es lo que ya está marcado, señalado en la ley. Está preestablecido el tiempo en el cual nos van a devolver el dinero, o lo cual lo va a devolver el Estado, y qué interés o renta paga. Esa renta siempre se paga sobre el valor nominal, porque vamos a ver que después ese valor nominal no necesariamente es lo que vale el título. Si el título tiene un valor nominal de $100, los intereses lo van a pagar por esos $100, aunque ese título valga $20 o valga 130 en el mercado. El interés también se abona en un plazo establecido, preestablecido, generalmente por semestre. Es decir, cuando yo digo que el título decía bonar o bocón 2030, significa que el capital me lo van a devolver en el 2030. Pero desde hoy que lo compramos, el 2021 hasta el 2030, el interés me lo van a pagar. Generalmente, no tiene por qué ser así, hay algunos que son trimestrales,
pero generalmente los títulos públicos pagan la renta, ese interés lo pagan por semestres, que ya, en fechas ya fijadas. Por ejemplo, podemos decir 30 de junio y 31 de diciembre, todos los 30 de junio y 31 de diciembre se paga ese interés. Tienen un valor de cotización, cotizan en bolsa. Cuando nosotros vemos, subió la bolsa, bajó la bolsa, los títulos públicos subieron, bajaron, esto está muy de acuerdo a las condiciones económicas, a las condiciones políticas de un país. Cuando nosotros amagamos a no pagar la deuda externa, esos valores de cotización bajan, porque el que va a comprar un título está comprando un título que ya el que toma el préstamo, que es el Estado, está dudando si lo va a pagar o no lo va a pagar. Entonces, bueno, esos valores de cotizaciones oscilan de acuerdo a cómo va el Estado, cómo va la economía del Estado y qué se espera, si se van a cobrar o no se van a cobrar. Cotizan en bolsa, es en el mercado de valores, en la Bolsa de Buenos Aires básicamente. Nosotros en Argentina tenemos dos bolsas, una bolsa importante que es la Bolsa de Buenos Aires, tenemos una en Rosario que también es importante, pero se maneja todo, o mucho el precio con la cotización de la bolsa de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y como ya le dije, puede emitirse en pesos o moneda extranjera. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud sobre qué es un título público? Bien. La pregunta que yo les hago es, vamos a suponer que el título público, no se olviden de esto, tienen un valor de cotización, esto cotiza, si tiene un valor de cotización, el valor nominal sirve para calcular este interés. El título vale $100, yo sobre ese título calculo el valor nominal, el interés. Olvidémonos de un Estado que dice que no va a pagar, o de una economía que puede tener oscilaciones. Es una economía normal y un Estado que toma un préstamo para pagarlo. Este interés se abona por semestres, es decir, si yo digo que el 30 de junio y 31 de diciembre o 30 de diciembre se paga el interés del semestre, el que tiene el título el 30 de junio cobra el interés de todo el semestre. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si nosotros tenemos un título que paga el interés el 30 de junio y el 31 de diciembre, significa que el interés empieza a correr el 1 de enero, después del 31 de diciembre empieza a correr el interés, van pasando los meses y el 30 de junio paga el interés. ¿A quién se lo paga? Al que tiene el título ese día, el 30 de junio. Es decir que yo pude haber comprado el título el 29 de junio, y el 30 voy y cobro el interés de todo el periodo. Esto es así porque es así, digamos, no se paga proporcionalmente de acuerdo al tiempo que yo lo tuve, porque generalmente el Estado ni sabe quién lo tiene, porque el Estado vendió por primera vez el título a alguien, sacó el préstamo, emitió los títulos, hubo alguien que lo compró, y después entre los particulares se van vendiendo los títulos en la bolsa. Yo puedo ir a la bolsa y hablar con un agente de bolsa y decir, quiero comprar un título del Estado, de la deuda, y se lo compro. Ni siquiera sé a quién se lo compro. Le encargo a un operador de bolsa que me compre determinado título, él me dice, bueno, sale esta plata, le doy la plata y me lo compra, y me lo acredita en una cuenta mía de títulos. Entonces, el Estado ni sabe quién tiene los títulos. Entonces, el Estado lo que hace es, el 30 de junio, puntualmente, paga los intereses. ¿A quién se los paga? A quien tiene el título ese día. Esto que le estoy explicando ahora, relacionado con que este precio tiene un precio de cotización, ese precio de cotización, ¿cómo ustedes estiman que surge ese precio de cotización? ¿De acuerdo a qué? Cuando lo quiera la gente también. Relacionándolo con la materia de economía que ustedes tienen. A la demanda de ese título público. Si todos lo quieren, sube más el valor. Exactamente. Cuando yo le dije que si el Estado iba, por ejemplo, hace una declaración, dice no vamos a pagar nuestra deuda, significa que no vamos a pagar los títulos.
Yo le digo, el valor de cotización va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque todo el mundo se lo va a querer desprender. Si yo me enteré que el título que yo tengo, el Estado me está diciendo no te lo voy a pagar, y lo puedo vender, lo vendo. Pero vamos a hacer mucho lo que vamos a querer venderlo. ¿Me entienden? Entonces, cuando hay muchos que quieren vender, va a haber ese valor de cotización va a bajar. Y cuando es al revés, es un Estado fuerte que va a pagar el título, ese valor va a crecer. ¿Todos lo entienden esto? Porque esto es básico para después saber por qué vamos a registrar de la manera que vamos a registrar. Entonces, la pregunta que yo les hago es, si tenemos un título que el día 30 de junio va a pagar los intereses de todo un periodo, de todo un semestre. Y yo quiero ir a ustedes y decirle, les voy el 28 de junio y les digo, le quiero comprar ese título. Alguno de ustedes que me lo vaya a vender, ¿qué va a pretender que yo les pague? Esos intereses más el valor nominal. El valor del título, lo que vale, más los intereses que faltan 2 días para cobrar. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, sí. Estamos todos de acuerdo. Si a medida que se acerca el 30 de junio, en este caso yo puse como ejemplo, ese valor de cotización, ¿cómo va a ir yendo? ¿Qué va a pasar con ese valor de cotización? Olvidémonos de cualquier Y interferencia política, económica, de un va a ir Estado. aumentando, ¿o En una no? Porque cada vez es más líquido el dinero. Claro, cada vez falta menos para cobrar, entonces los que tengan los títulos para desprenderse, cada día van a querer un valor mayor. E incluso como ya va a faltar muy poquito para cobrar, va a haber más gente interesada en comprar, porque dice, compro, invierto en algo que dentro de 10 días ya tengo una rentabilidad y no tengo que esperar 4 meses. Eso piensa el que va a comprar. Dice, es una muy buena opción de compra porque compro y en 10 días tengo una ganancia líquida. Y el que vende dice, me lo comí 6 meses este título, yo que lo compré en enero, hace 6 meses que lo tengo, no gané un peso porque no cobré nada, y ahora que faltan 10 días para cobrar, si alguien me lo quiere comprar, pretendo que me paguen, no sé si todo, pero sí el 95% de los intereses que voy a cobrar. ¿Es un razonamiento lógico? Sí, sí, obvio. Si no, sale perdiendo la otra persona. Claro, sí, es tanto lo que piensa el comprador como lo que piensa el vendedor, coinciden los dos, entonces hace que ese valor de cotización, a medida que se va acercando la fecha de cobro de los intereses, va creciendo. Ese valor de cotización, en realidad, tiene dos cosas. Antes de ir a ese valor de cotización, en realidad, está contemplando dos conceptos, dos conceptos. Uno es el valor del título y otro son los intereses que se fueron devengando y que faltan poquito para ganar, para cobrar. ¿Lo ven? ¿Lo ven claro? Sí. Bien. O sea, ustedes recuerden, ahora vamos a volver en unos minutos. El valor de cotización, como va acercándose la fecha de cobro de los intereses, ese valor de cotización sube. Lo que significa que ese valor de... perdón, ¿y qué va a pasar después del 30 de junio? El 1 de julio, ¿qué va a pasar con ese valor de cotización? ¿O qué debiera pasar? Cae. Va a bajar. ¿Por qué? Porque para cobrar los intereses hay que esperar 6 meses, hasta el 30 de diciembre. Entonces, si ese valor de cotización va subiendo hasta el 30 de junio y el 30 de junio cae bastante abruptamente porque ya se pagaron los intereses, significa que ese valor de cotización comprende dos cosas, contiene dos conceptos. Uno es el valor del título propiamente dicho y el otro son los intereses que se fueron devengando y que faltaba poquito para cobrar. Tengan este razonamiento, en un par de minutos volvemos sobre el tema. ¿Cómo es un título público? Generalmente tiene dos partes, un título público. Una corresponde al título propiamente dicho, que es donde está escrito la ley, está transcrita la ley en castellano y en inglés, si el título cotiza en la bolsa
exterior. Yo le estoy hablando un poco de la prehistoria, porque hoy es todo digital. Pero la esencia del título es esta. Tiene dos partes. Una que es la parte legal, que es la ley o el decreto que autorizó la emisión de ese título, y la otra contiene unos cupones que el titular, bueno, el que lo tiene, o dice, ¿cómo sabemos si yo ya cobré, si este título ya se pagó el interés? Bien, se corta ese cupón, hay un cuponcito que se corta, lo presento en el Banco Central o en el banco en el cual hice la operación y me pagan el interés. Acá tengo, por ejemplo, lo que sería físicamente, ya esto ya digo, ya no existe más, es todo digital, de un título que yo lo llamé bono contable, ¿sí? BOCONT. En la parte izquierda van los detalles del título, la ley que autorizó su emisión, el nombre, básicamente es literal. Y en la parte derecha son los cupones. Este título, por ejemplo, tiene 21 cupones. Supongamos que acá este título corta cada 6 meses, corta, usé una expresión que se usa en la jerga financiera, que es porque exactamente cuando llega la fecha de vencimiento me cortan el cupón 1, que vencía el 30 de junio, por ejemplo, del 2021, corto ese cupón y lo presento al cobro. Este título, cada título que está numerado, como está numerado un billete de plata, de dinero, que tiene un número, una serie, bueno, cada título, si emitieron 100 millones de dólares, bueno, y en tantos títulos de 100 dólares, cada título de 100 dólares tiene un número que lo identifica, que va acá en la parte derecha, en la parte izquierda está el número, y en cada cupón está el número. Entonces, cuando yo digo, bueno, me presento el 30 de junio, me cortan este pedacito de cupón y me pagan el título. ¿Por qué no lo puedo cobrar 2 veces? Porque salvo que falsifique el cupón 1, ¿sí? Ya no lo tengo el cupón 1, entonces tendré que esperar al 31 de diciembre para poder cobrar el cupón 2, que es la fecha de vencimiento. Y así sucesivamente, cuando llegue el cupón 21, será el último cupón, donde quizás acá me devuelvan el capital. En este título probablemente sean 20 cupones este sería un título a 10 años. Son 20 semestres, 20 cupones de interés, y el cupón 21 es el último, ahí me devuelven los dólares que puse al principio. Entonces, cuando se venció ese título, el Estado ya pagó toda la deuda, no queda nada, me va a quedar este pedacito y todo esto vacío. ¿Se entiende? Así funcionaba cuando los títulos eran fiduciarios, o cuando eran en papel. Hoy los títulos son todos digitales, pero la esencia sigue siendo lo mismo, y se sigue usando la misma terminología, cupón, el cortado del cupón, vencimiento del cupón. Ustedes compran un título y decís, bueno, el vencimiento del cupón es el 31 de agosto. Significa que el próximo vencimiento va a ser el 31 de agosto de los intereses, y se llama corte cupón. Bien, por eso a ese cupón se lo llama cupón de cobro, es decir, cuando llega la fecha voy y cobro, me cortan el cupón y cobro. Vamos a hablar cuando nosotros compramos un título público, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Qué valor le vamos a dar al título público? Repasemos un poquito que devengan un interés que ya está preestablecido, que estos intereses se abonan también en un momento preestablecido, este cupón, que generalmente es por semestre. En el momento del cobro se percibe el interés de todo el periodo, supongamos un semestre, independientemente de cuándo lo haya adquirido. Esto es un repaso, yo lo dije. Si vence el 30 de junio el interés y nosotros lo compramos en mayo, no importa, en el 30 de junio vamos a cobrar el interés de todo el semestre, independientemente de cuándo lo compramos, y tiene un valor de cotización que cotizan en bolsa. Esto es lo que recién estuvimos razonando. A medida que se acerca el momento del cobro, ¿qué ocurrirá con el valor de la cotización? El valor de cotización va a aumentar. Esto ustedes me lo dijeron. El motivo de que vaya aumentando es que el que vende está esperando el momento para cobrar,
Por lo tanto, va a pretender que el comprador le pague el valor del título más los intereses devengados hasta ese momento. Esto es lo que hace un ratito, entre todos, razonamos de que es así. Entonces yo le digo, ¿en qué habíamos también razonado? Entonces, si esto es así, nosotros podemos concluir que el valor de cotización contiene el valor del título más los intereses devengados. ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí. Bien. Así, mira. Entonces, el valor de cotización contiene el valor del título más los intereses devengados. No se olviden de esto. Cuando nosotros compramos, vamos a comprar valor de cotización. El valor nominal sirve solamente para hacer el cálculo de los intereses. Cuando yo voy hoy y digo, che, quiero comprar los Bocont, bien, hoy cotizan a este valor, y ese es el valor de venta. Es decir, no puedo decir no compro, porque para mí está caro, pero es como decir, yo voy y digo, bueno, ¿cuánto está el dólar hoy? 152, no compro. Es el valor de cotización que surge entre la oferta y la demanda. Bueno, esto, además, bueno, 152 es un mercado ilegal, pero en un mercado legal, en la bolsa, o si quiero comprar los dólares bolsa, o los dólares contados con liquidación, que son operaciones legales, surge del valor que está en la cotización. No puedo ir ahí a pijotearle 30 centavos. El valor de cotización, compro ese valor. Cuando compro ese valor, tengamos en claro que ese valor contiene valor de título más intereses devengados. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque después cuando lo vamos a evaluar, lo que yo quiero evaluar cuando compro es qué valor le voy a dar al título. Entonces recuerden, cuando compro a valor de cotización, este valor de cotización contiene dos cosas: el valor del título más los intereses devengados. Recuerden esto para cuando vayamos a tratar de averiguar a qué valor vamos a registrar la compra de un título. Si hiciéramos un gráfico de cómo es la cotización, donde acá tengo pesos y acá tengo una línea de tiempo, si yo, bueno, supongamos que este título corta el 31 de mayo y el 31 de noviembre de cada año, este sería el valor de cotización. Arranco de un valor de cotización. Me están escribiendo por el chat, pero yo no lo puedo ver. Arranco por un valor de cotización X, supongamos que esto sea 100. El valor de cotización va a ir subiendo hasta el día 30 de noviembre. Este valor de cotización va subiendo porque se van devengando los intereses, y después del 30 de noviembre vuelve a caer al valor de 100. Esto no es cero, porque hay un valor de título. Y el 30 de noviembre empieza a subir nuevamente hasta el otro 31 de mayo, luego baja abruptamente, y luego sube paulatinamente y vuelve a bajar. Es decir, este es un gráfico conocido como gráfico serrucho, por la forma que tiene la herramienta, en la cual va subiendo paulatinamente por el valor de cotización, y luego baja abruptamente una vez que se produjo el cobro de esos intereses de esa renta. Vuelvo a decir, el valor de cotización acá contiene dos cosas: valor del título más los intereses devengados. Ya lo dije como 5 veces, ¿no? Entonces, sí. En el chat te preguntaron si son parecidos a la cotización de acciones, bonos, índices. Son parecidos. Después de esto vamos a ver... ¿Hay alguien tiene? Después de esto vamos a ver las acciones. Tienen diferencias. Cuando veamos las acciones vamos a ver la diferencia que tiene con los títulos públicos. Pero cotizan en bolsa, tienen similitudes y diferencias. Pero la vamos a ver ahora en un ratito, vemos las acciones. Dale, gracias. Por nada, Paula. Bien, entonces, nuevamente, el valor de cotización que tenemos por acá, este representa el valor de cotización, a medida que va subiendo. Acá el valor de cotización tiene dos conceptos, incluye dos conceptos. Ese precio que estamos pagando dos cosas:
el valor del título propiamente dicho, más los intereses devengados, en este caso desde el 31 de mayo del 2020 al 30 de noviembre. Acá le erré la fecha, ¿no? Acá debió haber sido 20. Acá es 20. Después lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar, así queda bien en la firma. 31 de mayo del 2020, 30 de noviembre del 2020, 31 de mayo del 2021, 30 de... eso me pasa por hacer las cosas, esto lo hice anoche, se me ocurrió hacer este gráfico. Bien. Es decir que el valor de cotización representa dos conceptos. Valor del título, intereses devengados a cobrar. Bien, si el valor de cotización representa dos conceptos, valor del título e intereses devengados a cobrar, ¿alguien se anima a decirme, cuando nosotros vamos y compramos a este valor de cotización, nosotros compramos a un valor de cotización, compro 100 títulos a 100 pesos, total 10.000. 100 títulos a 100 pesos, total 10.000 pesos. Eso es lo que le pagamos a la gente de bolsa, de los 10.000 pesos, que compramos 100 títulos a 100 pesos que cotizan. Pero sabemos que contienen estos dos valores, estos dos conceptos. ¿Alguien me puede decir cómo haría para calcular el valor de cotización? No en números porque le faltan datos, pero sino conceptualmente. ¿Cómo haríamos para calcular el valor del título? Perdón. El porcentaje de los intereses más el valor nominal del título. Y Pero, por la cantidad de años que lo tengas, o meses. Pero vos tenés un dato, que es valor de cotización. Si yo compré este valor de cotización, a este valor de cotización, para llegar al valor del título, ¿qué tendría que hacer? El valor de cotización menos intereses. Claro, Sí, exactamente. Si el valor de cotización es igual al valor del título más los intereses, si yo digo, conozco el valor de cotización, al valor de cotización le resto los intereses y lo que me queda es el valor del título. Por lo expresado, la medición inicial de un título público, cuando lo compro, qué valor le voy a dar, será a su valor de compra más gastos, como todos los conceptos, menos la renta devengada y no cobrada. Vuelvo acá. Si yo lo compro por acá, voy a comprar este valor. Este valor de cotización que contiene el valor del título más la renta devengada durante este periodo. Entonces, a este valor de cotización le tengo que restar la renta devengada y no cobrada, porque no llegamos acá, y lo que me queda es valor del título. Volvemos acá. El valor de cotización representa dos conceptos, valor de título más los intereses. Si yo esto le podía haber puesto valor de cotización igual, no lo hice, valor de cotización igual valor de título más los intereses. Si despejo el valor del título, me queda que el valor de cotización menos los intereses es el valor del título. Pero obviamente le agrego los gastos necesarios. Por lo expresado, cuando yo compre un título público, el valor que le tengo que dar al título público es el valor de compra, que es el valor de cotización, más los gastos necesarios, porque hay gastos necesarios porque son los de la gente bolsa. Yo no puedo entrar a la bolsa y comprar títulos, yo personalmente, siempre es a través de un banco o un agente de bolsa, menos la renta devengada y no cobrada. Esta menos renta devengada y no cobrada es porque la cotización contiene renta devengada y no cobrada, renta de intereses devengados a cobrar. Entonces, a este valor de cotización le resto los intereses devengados a cobrar y lo que me queda es el valor del título. Todo esto, esta nata tan larga, para que ustedes me entiendan de por qué un título público se evalúa de esta manera. Valor de compra, que es valor de cotización, más gastos necesarios, menos renta devengada y no cobrada. Ejemplo. Voy a mirar la hora. El 1/3 del 20 se compran 1.000 títulos públicos de valor nominal 100 pesos cada uno. El precio que se paga es de 130. Fíjese que el valor nominal es de 100, pero pagamos 130. Yo le doy el valor nominal para que podamos calcular los intereses después. En realidad el precio que se paga es de 130 pesos cada uno y se entrega cheque del banco francés. Y además se abonan en efectivo 5.000 pesos de comisión a la gente de bolsa. Estos títulos públicos que compramos
devenga un interés del 12% anual, que se pagan por semestre, los días 1 del 1 y 1 del 7 de cada año. Bien, este es el enunciado. Entonces, primero vamos a hacer la compra del título, compramos 1000 títulos públicos a 130 pesos cada uno, a lo cual le tenemos que agregar 5.000 pesos de comisión, este es el valor de compra más los gastos de comisión, y le tenemos que restar el interés que ya se devengó, pero que no se cobró. Si nosotros compramos el 1 del 3, y los intereses se pagan el 1 del 1 y el 1 del 7, desde el 1 del 1, que fue la última vez que se pagó, al 1 del 3, pasaron 2 meses. Es decir, que hay 2 meses devengados de interés y no cobrados. Cálculo del costo de los títulos. Recuerden, 1000 títulos a 130 pesos cada uno. 130.000. Más la comisión, más gastos. Comisión. Menos renta devengada, yo le puse 2.000 pesos. Es decir, que a los títulos públicos el valor de costo de los títulos públicos van a ser de 133.000. ¿Cómo calculé estos 2.000 pesos? 1000 títulos públicos por 100 de valor nominal. Recuerden que los intereses se pagan por el valor nominal. 100.000 títulos públicos por 100 pesos de valor nominal, 100.000. Interés anual, hice una cuenta muy almacenero, 12%. 12% anual, es decir, 12.000 al año. 100.000 por 12%, 12.000 al año, lo que implica 1.000 pesos por mes. Por 2 meses, desde el 1 del 1 hasta el 1 del 3, es decir, todo enero y todo febrero, 2.000 pesos, que eso es lo que está calculado. Valor de compra, más gastos, menos intereses devengados y no cobrados. ¿Cómo calculo los intereses devengados y no cobrados? Tengo que saber el valor nominal, qué porcentaje pagan de interés y el tiempo que transcurrió. En los 3 datos yo se los tengo que dar, sea en un práctico o sea para resolver un parcial. Le tengo que dar el valor nominal, qué interés paga y las fechas para que ustedes hagan este cálculo que yo les dije. Desde el 1 del 1, la última vez que pagó, el 1 del 3 compramos, hay 2 meses que ya están devengados y todavía no están cobrados. ¿Y dónde están incluidos esos 2 meses? Van a estar incluidos en los 130 pesos de cotización, por lo que hablamos acá. Es decir, estamos por acá, estamos en los primeros 2 meses, está subiendo la cotización por los intereses que van devengando. Y la salida ahí. Vení. Bien. Registración de la compra. Títulos públicos, entonces, 133.000 pesos. Es muy usual, por lo que yo le expliqué de ese cupón, es decir, que la parte que ya transcurrió, que corrió del cupón, del que está en vigencia, son los 2.000 pesos. Entonces es muy común que ustedes encuentren en un libro esta registración de cupón corrido, que es como intereses a cobrar. Es exactamente lo mismo. Es decir, en renta devengada a cobrar, intereses a cobrar, o cupón corrido, es exactamente lo mismo. Yo le puse acá específicamente o especialmente cupón corrido, porque en muchos textos lo van a encontrar y van a encontrar este nombre de cupón corrido. Cupón corrido es el interés que está representado en el momento de compra, en el cupón que va corriendo, en el plazo que va corriendo. Es decir, son los intereses que, los intereses que van corriendo desde acá hasta acá. Acá las fechas no coinciden, pero la fecha por los 2 primeros meses. Es decir, la parte que corrió de este cupón que teníamos acá, ¿recuerdan? Supongamos que sea el cupón 1, bueno, la parte que ya transcurrió de este cupón, o del cupón 5, si este título viene ya desde hace un tiempo. Bien, por eso es cupón corrido. Ponen renta a cobrar y está igual bien. Acreditamos banco francés porque pagamos con cheque el título, y caja porque pagamos en efectivo los 5.000 pesos de la comisión a la gente de bolsa. Luego, ¿qué viene? Bueno, va a venir todos los meses, vamos a tener que devengar hasta acá, hasta el 30 de junio, porque el 1 de julio se cobra, todos los cierres de cada mes, la parte del devengamiento de la renta de los títulos públicos contra un resultado positivo. Entonces, los 3 meses, marzo, abril y mayo, vamos a ver que junio también, hacemos renta título público a cobrar, cuenta patrimonial del activo, es el derecho que tenemos a cobrar, a cobrar la renta, por 1.000 pesos,
contra renta a títulos públicos como resultado positivo por 1000. Acá sí empezamos a registrar un resultado positivo, ya que los tenemos nosotros. Esta renta se va devengando mientras nosotros vamos teniendo los títulos. Y vamos a tener uno más, el 30 del 6, por 1000 pesos más. Fíjense que nosotros tenemos los títulos, si lo compramos el 1 de marzo, lo tenemos todo marzo, todo abril, todo mayo y todo junio. El 1 de julio paga, es decir, lo tenemos 4 meses. Y acá vamos a tener un resultado positivo, 1000, 1000, 1000 y otros 1000 acá. 4000 pesos de resultado positivo. Cuando llega el 1 de julio, cobramos todo, como yo le expliqué, era independientemente de quién tuviera, nosotros vamos a cobrar los 6000 pesos. Los 1000 pesos por cada título. Caja, no sé si puse si lo cobramos en efectivo, y acreditamos las dos cuentas de crédito que teníamos del derecho a cobrar, que era el cupón corrido, que fue lo que nosotros le pagamos al vendedor vía valor de cotización de 2000 pesos, y la renta a título público a cobrar, hay dos acá. Renta a título público a cobrar por los 4000 pesos que surgen de los 4 accidentes que hicimos en marzo, en abril, en mayo y en junio. Ahí creamos un activo de 4000 pesos mientras nosotros tuvimos el título y un resultado positivo de 4000 pesos también por el devengamiento de los intereses con los títulos ya comprados por nosotros. ¿Alguna duda sobre títulos públicos? Profe, si nosotros los vendiéramos en junio, por ejemplo, que falta un mes para la cotización, tendríamos que dar de baja el activo que evaluamos al costo, que era el título público, en conjunto con las rentas a cobrar, que todavía no cobramos. Si nosotros vamos a poner que lo hubiéramos vendido el 31 de mayo, para dejar junio afuera, lo vendemos el 31 de mayo, acá vas a poner caja, lo que lo vendas, el precio que se venda, ¿sí? Por el valor de cotización que esté en ese momento, y lo que hay que dar de baja es los títulos públicos por 133.000 pesos, y va a haber que dar de baja, yo te digo que lo vendo el 31 de mayo, cupón corrido por 2000, más estas 3 rentas de títulos públicos de 1000 pesos cada uno. Y comparás la diferencia, y ahí vas a tener un resultado positivo o un resultado negativo, depende de lo que... depende de lo que le hayas vendido. Es decir, el costo de la venta va a ser 133.000 más 2.000, o el sacrificio económico de la venta, 133 más 2, 135, más 3.000 pesos, 138. Vos vas a dar de baja títulos públicos por 133, cupón corrido por 2.000 y renta de títulos públicos a cobrar por 3.000. 3 más 2, 5, más 133, 138. Si la venta es mayor de 138, la diferencia es resultado por venta de títulos públicos será positivo o negativa si es por menos 138. ¿Está claro? No sé quién me preguntó. Bueno, no alcancé a ver. Ramiro, sí, está claro. Ramiro, ¿está claro, Ramiro? Sí. Siempre que se venden en algún momento, la venta de títulos públicos, siempre tengo que dar de baja el título público, la renta devengada, si es que tengo a cobrar, y la diferencia es el resultado por venta de títulos públicos. Si el precio es mayor, irán el haber como resultado positivo; si el precio es menor, irán el debe como resultado negativo. Y si lo vendemos justo después de cobrar, que no Si tenemos lo vendés, ninguna renta, lo bajas por el valor nominal. Y acá lo hubieras vendido el 1 de julio, lo vendés después de este cobro, lo único que tenés de costos son los 133.000 pesos del valor del título. Entonces ahí la cotización, obviamente, si el valor de ese venta, lo tendrás que comparar para saber qué resultado tuviste con los 133.000 pesos, pues es el único sacrificio económico que haces, entregar los títulos. Antes hacías el sacrificio económico de entregar de los títulos y de no cobrar la renta. Claro. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Además de la que me dijo Ramiro. ¿Ninguna? Por ahora no. ¿Por ahora no? No, profe. No, Muy bien. entendí. Bueno,
A mí se me corta un poquito la voz. Bien. Bueno, ahí la estaba mirando. No, porque estaba mirando miré el celular recién y tenía 15 mensajes en un grupo que tenemos de WhatsApp con los adjuntos, y a las 10:30 de la mañana, como que el Zoom se le cortaba a todos. Entre las 10:30 y las 10:55, el Zoom se le cortaba a todos, así que capaz que yo no podía entrar al principio por eso, más que por mi corte de luz. Bien. Si estamos con títulos públicos, vamos a ver acciones, así terminamos con temporarias, nos vamos a dar un descanso para antes de ir a las permanentes. Seguimos con las acciones temporarias. Recuerden que para las inversiones temporarias, recuerden que teníamos 3: certificado a plazo fijo, acciones de otras sociedades y compra de títulos públicos y ahora compra de acciones de otras sociedades. Acá es cuando una sociedad compra a otra sociedad. Es decir, un ente compra acciones de otro ente. Vamos a ver las características y podemos ir viendo algunas diferencias. Las características de las acciones es que son emitidas por una sociedad anónima. Nosotros algo vimos de esto cuando se creaban las sociedades. Recuerden cuando veíamos una creación de un ente que era una sociedad de capital, una sociedad anónima, que su capital estaba representado en acciones y cada uno de los particulares compraba acciones. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que en lugar de comprar un particular una acción, lo que lo está comprando es otra sociedad. Es decir, una sociedad X está comprando acciones de otra sociedad X, anónima. Las acciones también poseen un valor nominal escrito, es decir, al igual que los títulos públicos, devengan una renta. Esta renta acá no se llama interés, se llama dividendo, que también se calcula sobre ese valor nominal. Este dividendo se calcula sobre el resultado, es decir, para que haya un dividendo, para que en los títulos públicos, para que haya un interés, simplemente tiene que estar el transcurso del tiempo. ¿Sí? No había otra cosa, como cualquier otro interés, cualquier otra renta. Aquí el dividendo se calcula sobre el resultado de la empresa emisora de las acciones. Nosotros acá vamos a tener dos tipos de empresas. Una es la emisora de las acciones, de las que la emitió, y la otra es inversora, que es la que compró y de la cual nosotros estamos tratando. Nosotros estamos haciendo la contabilidad de la empresa inversora, ya que estamos hablando de inversiones. Si nosotros estamos en un ente en el cual dentro de su activo tiene un rubro que se llama inversiones y ahí adentro tiene compradas acciones de otra sociedad. ¿Cómo vamos a calcular el dividendo a cobrar? Este dividendo ya no va a depender del tiempo, va a depender de dos cosas. Primero, que la empresa emisora, la que emitió las acciones, haya tenido resultados positivos, ¿sí? Haya tenido resultados acumulados positivos. Y que además se haya resuelto distribuírselo a los socios. Recuerden que nosotros siempre hablamos, alguna vez hemos charlado, de que, que podía haber reinversión de utilidades, es decir, que la empresa tuviera utilidades y en lugar de que los socios se las llevaran a su casa, la dejaran en la empresa para reinvertir las utilidades en otras, es decir, abrir una nueva sucursal, comprar más mercadería, lo que fuera. En lugar de que las utilidades se las lleven los socios, las ganancias se las lleven los socios, que queden en la empresa. Acá lo que estamos hablando es que cuando la ganancia se la llevan los socios. Cuando la ganancia se la llevan los socios, a ellos se llama dividendo. Esa plata que se le paga al socio por haber puesto capital en la empresa se llama dividendo. Y este dividendo, lo vuelvo a reiterar, está sujeto a dos cosas. Primero, que la empresa emisora haya tenido resultados positivos para distribuir, obviamente, es lógico. Si no tuvo resultados positivos no vamos a poder distribuir ningún resultado. Primero, que haya tenido resultados positivos. Y segundo, que se haya resuelto que se distribuya. Porque pudo haber sido que la empresa tuvo resultados positivos, porque se haya resuelto que no se distribuya. Si no se distribuye a los socios, no hay dividendo para nosotros. Igualmente, estas decisiones están sujetas a la asamblea. Es decir, cuando
tenemos un ejercicio anual, para hacerlo más fácil, hagamos un ejercicio que coincide con el año calendario, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Una vez que terminó el ejercicio económico, hay un tiempo para la preparación del balance, que son de 4 meses, y dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio se tiene que reunir la asamblea. ¿Qué es la reunión de la asamblea? Los socios. Todos los dueños de las distintas acciones se reúnen en una sala. Esa es la asamblea. Y dentro de las cosas que resuelven, si ustedes van a la ley de sociedades comerciales, la ley 19.550, están los puntos que debe resolver una asamblea ordinaria, como sería esta, la de todos los años. Dentro de los puntos que tiene que resolver o que tiene que tratar es qué hacer con los resultados. Si distribuirlo o no. Entonces, primero depende del resultado de la empresa emisora. Luego, si tenemos un ejercicio anual que va del 1 de enero al 31 de diciembre, antes del 30 de abril, o hasta el 30 de abril, se tiene que reunir la asamblea. Y en esa asamblea puede decidir la distribución o no de los dividendos. Lo que yo le dije ahí que puede ser hasta 2 años, es que el efectivo pago del dividendo puede ser hasta 2 años posteriores. Es decir, el ejercicio anual del 2020 fue del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, el 30 de abril del 21 se reunió la asamblea y decidió distribuir 200 pesos por acción. Y decide que ese pago sea dentro de 6 meses, por decir algo. Sí, puede ser. Entonces, acá el cálculo de la renta que voy a recibir, o que vamos a recibir por una acción que se llama dividendo, ya no depende del tiempo, depende de esto que está acá, de esto que yo le estoy diciendo, del resultado de la empresa, y luego de que ese resultado sea positivo y que a su vez después la asamblea haya resuelto distribuir. Bueno, y como otra diferencia, similitudes y diferencias, las acciones pueden tener o no un valor de cotización en bolsa. Es decir, algunas acciones cotizan en bolsa, que son las empresas más importantes del país, y después hay un montón, miles de sociedades anónimas, en las cuales no cotizan en bolsa. Nosotros hoy vamos a tratar las que cotizan en bolsa. Consultas sobre diferencias y similitudes entre los títulos públicos y acciones de otras sociedades. ¿Ninguna? No sé si alguien me habló y no lo escuché. No, yo dije no, pero creo que no se escuchó. Bueno, listo. Bien. Acá, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar el valor de la empresa que cotiza en el bono. Cuanto más cerca esté el momento de cobro del dividendo, el valor de la acción va a aumentar. Es decir, esto es lo mismo que hablamos, que hicimos el cálculo con los títulos públicos. Es decir, que el valor de cotización que tiene una acción va a representar 2 conceptos. Uno es el valor del título, o el valor de la acción. Acá vamos a cambiar, pero no me gustó que hayas puesto todo el título. El valor de la acción. Representa 2 conceptos. Valor de la acción y además que los dividendos declarados y pendientes de cobro. Cuando digo dividendos declarados también uso una palabra quizás no contable, pero sino que sí se usa en el ambiente financiero, que es cuando la asamblea decide el pago de los dividendos, ahí se dice que la asamblea decidió declarar dividendos. Es decir, la asamblea resolvió decidió que por cada acción se paguen 100 pesos de dividendos. Y pendiente de cobro, porque acá es lo mismo, es decir, acá ¿qué pasa? Tenemos un periodo acotado en el cual eso tiene valor, porque primero es ejercicio, 1 de enero al 31 de diciembre. La asamblea se reúne el 30 de abril. Antes de esa fecha, ¿los dividendos están declarados? Reitero, ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre. La asamblea se reúne el 30 de abril. Antes del 30 de abril, ¿los dividendos están declarados? ¿Están resueltos? No. No. Es decir que antes de esa fecha, los dividendos declarados ya son 0. O sea que el segundo renglón es 0. Se reúne la asamblea
30 de abril. Decide declarar dividendos y decide pagarlos el 30 de junio. Entre el 30 de abril y el 30 de junio, ¿tenemos dividendos declarados y pendientes de cobro? Sí. 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 1 de julio en adelante, ¿tenemos dividendos declarados y pendientes de cobro? No. No, porque estaban declarados, pero ya no están pendientes de cobro y se cobraron. Es decir que acá, a diferencia de títulos públicos, que generalmente ese segundo renglón tiene valor, acá ese segundo renglón va a tener valor solamente en un periodo. Es posterior a que la Asamblea declaró los dividendos y hasta que se cobraron. Creo que acá tengo un gráfico. Bueno, como siempre, los pesos, me ha torcido, me salió la rancita vertical, y abajo tiempo. Yo acá le puse inicio del ejercicio. Estas empresas, yo acá le puse que va subiendo el valor de cotización, este valor de cotización, ¿por qué va subiendo? Estimé dos cosas, estimé una cosa, que la empresa le está yendo bien, va obteniendo resultados positivos. Y alguien me puede decir, ¿cómo sabe que la sociedad va teniendo resultados positivos? Lo sé porque las acciones que cotizan en bolsa tienen obligación de presentar balances trimestrales. Es decir, porque como justamente captan ahorro del público, captan ahorro de la comunidad, tienen que informarle a la comunidad cómo va esa empresa. Entonces, ellos, además del ejercicio anual que nosotros estamos viendo, tienen que presentar balances trimestrales. Es decir, que si cierra el 31 de diciembre, tienen que presentar un balance al 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre y 31 de diciembre. Van balances trimestrales y después el anual. Entonces, yo voy en abril y sé cómo le fue a esta empresa durante el primer trimestre, si le fue bien, fue mal, si está teniendo resultados positivos, no está teniendo resultados positivos, si conozco cómo va la marcha de la empresa. Entonces, acá estoy suponiendo que esta empresa, la cotización va subiendo porque se sabe que va obteniendo resultados positivos. Cierre del ejercicio. Acá ya se conoce que tuvo un resultado positivo, empiezan a ver entre las empresas o en esta jerga financiera qué es lo que usualmente hace esta empresa. Esta empresa usualmente distribuye, por ejemplo, el 50% de los resultados, entonces la cotización sigue subiendo un poquito más. Fíjense que en lugar de amesetarse sube un poquito más. Acá si el resultado no fue tan en el esperado, podría subir, pero subir un poquito menos. Esto va a depender ya, recuerden, depende de los resultados. Llega el día de la asamblea y se resuelve que se cobran los dividendos, o que va a pagar dividendos. Se resuelve el pago de dividendos. Perdí el mouse. ¿Qué va a pasar con la cotización? Sube un poco más, porque ya acá ya sabemos cuánto va a ser el dividendo a cobrar, y luego baja abruptamente cuando se cobra dividendo. Bien. Valor de la acción, dividendo declarado y pendiente de cobro. Precisémonos en este segundo renglón. Dividendos declarados y pendientes de cobro. ¿Cuándo hay acá dividendos declarados y pendientes de cobro? Están acá, en esta parte que yo se la marqué más con un trazo más grueso. Este es en el único momento que yo voy a comprar una acción, y para calcular el valor le voy a tener que tener en cuenta que hay dividendos declarados pendientes de cobro. Acá no están declarados, acá no están declarados, y acá ya no son pendientes de cobro. En el único momento en el cual hay dividendos declarados pendientes de cobro es en este pedacito. Y como este valor de cotización contiene los dos conceptos, si yo compro acá, ¿cómo voy a hallar el valor de la acción? ¿Cómo Va a contener procedemos? todo el aumento ese desde el inicio hasta ese punto. Cuando Perdón. vos lo compres, te lo van a cobrar cada. Cuando yo compro acá, para calcular el valor de la acción, que es la medición inicial, ¿qué tengo que hacer? Tomo el valor de cotización y ¿qué tengo que hacer? Le restás los dividendos declarados y Resto pendientes de cobro. los dividendos y pendiente de cobro. Fíjense que yo lo tengo por lo expresado,
la medición inicial de una acción será a su valor de compra, que es el valor de cotización, más los gastos necesarios, siempre gastos necesarios, menos los dividendos declarados, que ya están resueltos, y no cobrados. Lo que yo les quiero decir es que esto menos los dividendos declarados y no cobrados solamente tienen valor distinto de cero acá. Post asamblea, antes del cobro de dividendos. Todo en el resto, la cuenta yo es igual, digamos, la fórmula es igual, con la diferencia que acá, acá y acá, ese valor es cero. Acá no están declarados, acá no están declarados, y acá, si bien están declarados, ya fueron cobrados. Bueno, acá le seguí la rayita que vuelve a... ¿Está claro? Es decir, esto que está acá, dividendo declarado pendiente de cobro, o esto que está acá, menos los dividendos declarados y no cobrados, solamente tiene valor acá. Claro, es decir, toda esta explicación también está relacionada para poder explicarle de por qué se mide así, por qué se evalúa así el momento inicial. Cuando yo compro una acción de otra sociedad, a ese valor de cotización le voy a sumar valor de compra, que es valor de cotización por la cantidad de acciones, más los gastos necesarios, menos dividendos declarados y no cobrados, con la salvedad que esa solamente tiene valor en este tramo. No sé, vienen ejemplos, a ver, una cosa. Vienen ejemplos. Vemos los ejemplos y después vemos inversiones permanentes, ¿le parece? Dale, profe, yo tengo una pregunta igual. Sí, escucho. Vos, cuando comprás la acción después entre el inicio y el cierre del ejercicio, que va subiendo, ¿no? Que va sabiendo por los valores trimestrales, por los cierres de ejercicio trimestrales. Por acá lo compro. Claro, Sí. Lo comprás por ahí. Igualmente Sí. vos lo comprás caro porque sabés que posiblemente en un futuro vas a tener intereses, pero lo comprás Sí. más caro que el valor nominal original. Sí, señor. Pero como no están, pero como no están declarados los dividendos, no Los puedo. percibís como cero. Claro, no, se va todo al costo, digamos. Va a ir al Ok. costo. Ahora vamos a ver ejemplos. Comprados acá y comprados acá. Si comprados antes de la declaración de dividendos, comprados durante, que es lo que nos interesa para saber que lo estamos, y comprado post. Ejemplo 1. Creo que hice el mismo ejemplo con distintas fechas de compra, no recuerdo bien. Acá es con dividendos declarados y no cobrados. Es decir, estamos en esta parte, en la que nos interesa, dividendos declarados y no cobrados. El 1 de julio se compran 1000 acciones, valor nominal 100 pesos cada uno. El precio que se paga es de 130 cada una, además se abonan 5.000 de comisión a la agente de bolsa. Ambos conceptos se abonan con cheque al Banco Francés. La empresa emisora cierra su ejercicio el 31/12 del 19. El 30 del 4 del 20 se reunió la asamblea y resolvió distribuir dividendos de 10 pesos por acción. Estos dividendos se abonarán el 31/8 del 20 y en esa fecha se cobran en efectivo. Bien, fíjense que acá la asamblea el 30 del 4 resolvió distribuir dividendos y lo va a pagar el 31 del 8. ¿Sí? No sé por qué pierdo el mando. El 31 del 8, y nosotros estamos comprando el 1 del 7, es decir, que estamos comprando en ese periodo en el cual los dividendos ya se declararon el 30 de abril, pero faltan cobrarlos. Los dividendos, ¿de cuánto es? 10 pesos por acción, y nosotros estamos comprando 1000 acciones. La estamos comprando 130. Bien, cálculo del costo de las acciones. 1000 acciones a 130 pesos, que es la que lo pagamos, 130.000. La comisión de la agente de bolsa, 5.000 pesos, menos dividendo, 10.000. ¿Cómo calculamos los dividendos? Compramos 1000 acciones y nos van a pagar 10 pesos por acción. Es decir, 10.000 pesos. Valor de costo, 125.000. Ese es el valor de costo que vamos a poner en acciones. Entonces, el asiento que se hace es, acá la cuenta que generalmente se utiliza cuando son acciones de otras sociedades con inversiones temporarias, es acciones de otras sociedades, patrimonial del activo, por 125.000, tal lo calculamos acá, dividendos a cobrar por 10.000, y pagamos todo con un cheque del Banco Francés de 135.000.
Eso el 1 de julio, que es cuando se compra. El 31 de agosto, que es cuando se cobra, los dividendos, caja, 10.000 pesos, dividendo a cobrar, 10.000 pesos. Es decir, que todo esto que yo le expliqué, se los expliqué para poder deducir que en el momento de compra, del valor total de compra, le vamos a restar los dividendos cobrados, declarados y no cobrados, lo vamos a separar de otra cuenta que no sea acciones de otra sociedad. ¿Está claro? Sí. Ejemplo 2, con dividendos no declarados. Fíjense que creo que es el mismo ejemplo, pero lo estamos comprando el 15 de marzo de 2020. Antes lo habíamos comprado el 1 de julio. El 15 de marzo de 2020 se compran 1.000 acciones de 100 pesos cada una, el precio que se paga es de 130, además se abonan 5.000 de comisión al agente bolsa, ambos conceptos con cheque al Banco Francés. Todo igual, la empresa emisora ha sido su ejercicio el 31 del 19, el 30 del 4 se reunió en la asamblea y resolvió distribuir dividendos de 10 pesos por acción. Y estos dividendos se abonarán el 31 del 8 y se cobran en efectivo. Bien, acá el cálculo de los costos de las acciones es 1.000 acciones a 130 pesos, más la comisión 5.000, menos los dividendos que restamos es 0. ¿Por qué? Los dividendos no están declarados, no se conocen. Fíjense que nosotros compramos el 15 de marzo y la empresa se reunió, la asamblea se reunió el 31 de abril. Compramos por acá, esta parte. Después del cierre del ejercicio, la asamblea. Esto es lo que me decía, no sé si fue que me lo preguntó y no lo recuerdo, que en este caso, ese dividendo que ya está casi sabido, o que la cotización subió porque ya se conocía o que se iba a cobrar, o la posibilidad de cobro, no lo puedo restar porque no están declarados. ¿Sí? Es un dato que yo lo podría haber pensado subjetivamente, pero al no conocerlo no lo declaro y no lo resto. Entonces acá directamente es acciones de otras sociedades, 135.000, contra una cuenta de Banco Francés, 135.000, pero lo pagamos con cheque, pagamos todo con cheque, y acá sí, cuando se reúne la asamblea, del 30 del 4, registro dividendos a cobrar por 10.000, dividendos ganados por 10.000. Y el 31 del 8, cuando cobro, caja por 10.000, dividendos a cobrar por 10.000. ¿Está clara la diferencia entre uno y otro? Acá en el otro no registraba este asiento, porque yo lo compraba en forma posterior. Es decir, en el otro, nosotros, esto lo registró el que tenía las acciones en ese momento. En ese momento habrá hecho dividendos a cobrar 10.000, o dividendos ganados por 10.000. Nosotros, como lo compramos en julio, nosotros este asiento lo hicimos acá, en julio. Entonces hicimos solamente el de la compra, donde le restamos los dividendos, y el del cobro. Y ya acá tenemos dos asientos, el de la compra y el del cobro. Cuando se declararon los dividendos, nosotros no teníamos las acciones, entonces por eso no hicimos el asiento que sí estamos haciendo ahora, porque la estamos comprando con posterioridad a la con anterioridad a la reunión de la asamblea. Entonces, profe, vos cuando comprás acciones, que ya los dividendos están dentro del valor al que lo comprás para tener las acciones, porque en realidad no estás registrando ningún resultado. ¿Se entiende? ¿Acá? En el primero, claro, en realidad no vas a tener un resultado positivo. No, lo tendré después. Será la Claro. empresa considerado que era buena compra, en definitiva. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Acá, en este en realidad no hay un resultado, pero sí, lo que nosotros estamos pagando acá, de más, fíjate que los 10.000 pesos que estamos pagando de más lo estamos recuperando ahora, ¿no? Es decir, en realidad nosotros el costo nuestro es de 125.000. Porque lo que pagamos 135, pero a los 2 meses recuperamos 10.000 cuando cobramos esto. El resultado no, porque no estuvo devengado mientras nosotros lo teníamos. Acá nosotros el resultado lo tenemos y lo cobramos. ¿Está claro? Sí. ¿Quién me preguntó? ¿Ramiro? Ramiro. Bien. Vamos al ejemplo 3. Con dividendos declarados, pero ya cobrados. Es decir, que es posterior a agosto. Acá las acciones las compramos el 15 del 9. Se compran 1.000 acciones de valor nominal 100. Yo mantuve el precio de compra. En realidad no me di cuenta, podría haber cambiado el precio de cotización, por lo que le expliqué. Pero bueno, acá para el ejemplo
es igual, después lo voy a cambiar. El precio que se paga es de 130 por cada uno, digo porque yo le expliqué que la cotización bajaba post asamblea, ¿no? Y post pago de dividendo. Además se abonan 5.000 pesos de comisión a la gente de bolsa, se paga todo en el Chaco Banco Francés, como todo igual, la empresa emisora cierra su ejercicio el 31/12/19 y el 30/4 del 2020 se reunió la asamblea y recibió distribuir dividendo de 10 pesos por acción. Y los dividendos se abonaban en efectivo el 31/8. Todo pasó antes de nuestra compra. Fíjense que todo esto cerró ejercicio, se reunió la asamblea y pagó todo hasta el 31/8 y nosotros compramos el 15/9, en forma posterior. El cálculo del costo de las acciones es 1.000 acciones a 130 pesos, 130.000 más la comisión de 5, menos los dividendos 0, porque los dividendos ya fueron cobrados, es decir, no cumple con la condición de que estén declarados y pendientes de cobro, acá fueron cobrados. Entonces, el único asiento que hay es este, acciones de otras sociedades 135.000, Banco Francés 135.000. Nosotros compramos acá, es decir, en esta parte, bueno, posterior, no encuentro acá, posterior al cobro de dividendo, con lo cual tenemos que esperar qué pasa después. Por eso, si es que a nosotros nos dan un ejemplo como este, hay un solo asiento que es de compra, porque todavía no conocemos absolutamente nada que va a pasar durante el próximo ejercicio. Chicos, hacemos un descanso, son las 11:33, para poder ver después inversiones no corrientes. Voy a pausar la grabación. Bien, ahora vamos a seguir con las... habíamos hablado de que vimos las inversiones temporarias o corrientes, ahora vamos a ver las inversiones permanentes o no corrientes. Bien, como definición, sabemos que la empresa realiza operaciones fuera de su actividad principal, como complemento de esta, con los objetivos de, acá es obtener una renta estable, es decir, si bien es una operación fuera de la actividad principal, acá la diferencia es que es una renta estable, ¿sí? Como que es una renta ordinaria, que la voy a tener en este momento, en el momento siguiente, como que la voy a tener por algún tiempo. O obtener alguna ventaja para su objetivo prioritario, por ejemplo, controlar o influenciar significativamente las decisiones de otra empresa. Acá vamos a ver dos tipos de inversiones permanentes. Una, las que son aquellas para obtener una renta estable, como puede ser compro un inmueble y lo alquilo. Es decir, no me dedico a alquilar inmuebles, pero el ente compra un inmueble y lo alquila, entonces tiene una renta estable que es el alquiler. Y la otra, que va más a la de compra de acciones de otras sociedades. Nosotros vimos que ahora compraba acciones de otras sociedades con el objetivo de tener una ganancia que era un dividendo. En la definición primaria de las inversiones, yo le dije que podía tener algún beneficio explícito o implícito. Le dije, el implícito lo vamos a ver después. El beneficio explícito es obtener un dividendo, o sea, obtener una ganancia en el corto plazo. Compro acciones para manejarme con la cotización de la acción y para obtener algún dividendo. Pero también puede ser para poder controlar o influenciar significativamente en las decisiones de otra empresa. Por ahí, a mí me interesa, o al ente le interesa tener acciones de otra empresa, no para ganar plata, sino para controlarla o influenciar significativamente, porque puede ser mi competidora, puede ser mi principal cliente, puede ser mi principal proveedor, es decir, alguna cuestión que es implícita. Las inversiones principales, permanentes, perdón, ya como característica es que no poseen capacidad de convertirse rápidamente en dinero. Yo les dije, si tengo un inmueble para alquilar, es una inversión permanente, porque si lo quiero transformar rápidamente en dinero, ustedes saben que no es fácil, que no es sencillo, que no es rápido en realidad, no, quizás sencillo sea, pues no es rápido, yo pongo en venta un inmueble y hay que venderlo.
o que no sea, o que el inversor no posea la intención de vender. Yo, digamos, tenemos dos cosas. Una es que una inversión va a ser permanente cuando no es fácil o no es rápido obtener el dinero, como el caso de los inmuebles, o cuando el inversor no tiene la intención de vender, porque le conviene tenerla. Entonces, vamos a ver dos tipos de inversiones: compra de acciones de otras sociedades, al igual como vimos en las temporarias, lo vamos a ver en las permanentes, que compra acciones de otras sociedades que estas van a ser no corrientes, o inversiones en bienes muebles o inmuebles. Vayamos a la compra de acciones en otras sociedades. Cuando hablamos de inversiones permanentes, ya el título, ya no lo vamos a llamar acciones de otras sociedades, así simplemente, sino acciones de sociedades vinculadas. Y acá lo que yo le decía, al definir las inversiones, yo puse que era con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio explícito o implícito. El beneficio explícito ya se los dije, era el cobrar un dividendo. El implícito es poder controlar alguna decisión de otra sociedad. Es decir, me gusta controlarla, el objetivo es controlar a la otra empresa o tener una influencia significativa sobre sus decisiones. No sé si lo digo después, pero esto lo voy a decir ahora. ¿Cuál puede ser el motivo por el cual a un ente le interese controlar a otro ente? Es decir, que no, compro acciones no para ganar dividendos, no me interesa ganar dividendos, lo que sí me interesa es poder controlarla o tener una influencia significativa sobre las decisiones. Que estos son los... Porque sea la competencia. Claro, por ejemplo, digo, es mi competencia. Si yo tengo un almacén, un supermercado en el barrio, y me abren un supermercado de una cuadra, yo si lo compro, ese supermercado, elimino una competencia. A mí me interesa ganar tanta plata con ese supermercado. Supongamos que yo tengo un supermercado grande y me abren un supermercadito chiquito, un almacén cerca. ¿Tengo intenciones de ganar plata? No tanto. Lo que quiero es que no me joda, perdón la expresión. Esto quedó grabado. Bueno, que no interfiera en mis actividades. O, por ejemplo, si no es un competidor, es mi proveedor. Yo fabrico algo. Acá en la Argentina hubo un ejemplo muy claro, todavía sigue estando, de estos tipos de holding. Estos llaman los famosos holding, grupos de empresas que se conectan una con otra. Hay una empresa, Papel Prensa, que fabrica no sé qué porcentaje será ahora, pero en un momento era el 95% del papel para diario de todo el país. ¿Sí? De todos los diarios que salen en el país en impreso, el 95% del papel para ese diario lo fabricaba esta empresa, Papel Prensa. Bueno, los dueños de Papel Prensa en la época, allá un montón de años, en la época se acusó la dictadura de esto, no me quiero meter en política, eran tres diarios: La Nación, Clarín y La Prensa, que existían en aquel momento. Entonces, más allá de los nombres, más allá de cualquier relación que uno pueda hacer, es decir, el objetivo del diario Clarín, por nombrar uno, no era ganar plata con Papel Prensa, era que nunca le falte materia prima. En algún momento de crisis de papel en Argentina, hubo diarios que algunos días no pudieron salir a la calle o que salieron con una cantidad limitada de hoja porque no había papel. Obviamente que Papel Prensa, si había poco papel, no se lo iba a vender a los otros, se lo iba a vender primero a sus dueños, a Papel Prensa, a La Nación o a Clarín. Entonces, algunos de estos tres diarios no les iba a interesar desprenderse de esas acciones, porque el objetivo de tener esas acciones era poder controlar esta empresa, y controlar sus decisiones. Entonces, si las vendía, perdía ese control. Bien, ahí es cuando la compra de acciones se vuelve una inversión permanente y donde empezamos a hablar de acciones vinculadas o controladas. Existe control cuando el inversor tiene un número de votos suficiente necesario para tomar las decisiones. Es decir, tengo acciones que me dan, yo no lo di hoy cuando vi acciones porque no es contable, las acciones dan derecho a votos en esa asamblea. Hay acciones que dan derecho a un voto y acciones que dan derecho a 5 votos. Supongamos que sean todas iguales, de un voto. Yo digo, bueno, son 1000 acciones y yo tengo 5001.
Entonces yo tengo 5.000 una acción. Cuando levanto la mano para votar por una decisión, son 5.000 votos. Aunque todos el resto de los socios voten en contra, son 4.999. Entonces yo tengo el control de esa sociedad. Con esa sociedad yo la controlo. Cuando tomo una decisión, por más que se junten todos los otros dueños, no me pueden hacer contra. Eso incluso a veces el otro 50%, el otro 49% está en 1 millón de pequeños accionistas que ni siquiera van a una asamblea, con lo cual hay más control todavía. Por eso, en el ejemplo práctico que haya 2 socios, uno tenga el 50 más 1 y el otro tenga el 49 más 9, siempre el que tiene el 50 más 1 va a tomar todas las decisiones que quiera porque tiene los votos suficientes para la mayoría. Ahí existe control. Y existe influencia significativa cuando tiene una cantidad el inversor, ¿no? Tiene una cantidad de acciones que le otorgan los votos necesarios para tener una gran influencia. Se dice que esto se logra como mínimo con el 20%. Si yo tengo el 20% de las acciones de una empresa, ya tengo una influencia significativa. Yo ahí le puse, depende de la composición restante, pues obviamente si el restante son 1 de 80, no tengo nada una influencia significativa. Esto es en las grandes empresas, en las empresas que cotizan en bolsa, cuando las empresas ponen las acciones para la venta al público, no ponen nunca el 100%, porque perdieron el control. Siempre se quedan con el 20, el 30%. Y ese 20-30% le da la posibilidad de influir significativamente porque, ya le digo, tengo el 30% y el otro 70% está distribuido en muy pequeños ahorristas, distribuidos en distintos lugares de la Argentina y del mundo, que ni siquiera van a una asamblea. Entonces, cuando yo voy y voto y mi mano y significa el 30%, no tengo el control absoluto, pero sí, seguramente voy a hacer lo que quiera con esa sociedad, voy a tener una influencia significativa, porque es muy raro que se me junte votos en contra. No sé si me siguieron la idea. Esto es más de derecho que de contabilidad, o es puro derecho que contabilidad. Pero bueno, la ley de sociedades comerciales define esto, que hay control cuando se tiene el 50% más un voto, y hay influencia significativa cuando se tienen votos necesarios para influir en las decisiones. Y habla de que con un 20% ya se entiende que hay influencia significativa. Este es lo que yo le decía, generalmente el objetivo buscado por un ente de querer controlar a otro es estas dos que ya hablamos, asegurarse el abastecimiento de la materia prima o eliminar un competidor, es decir, un posible competidor, y que el objetivo, no me sé la palabra, que el objetivo de cuando se tiene el control no es el dividendo, no es el dividendo, sino el poder controlar esa empresa. ¿Cuándo vamos a reconocer los beneficios? Es decir, ¿cuándo vamos a reconocer los beneficios de una sociedad en este tipo de acciones, en este tipo de inversiones? No lo vamos a registrar cuando están los dividendos, sino vamos a ir acompañando el patrimonio. Es decir, supongamos que nosotros compramos el 20% de una sociedad o el 30%. Del patrimonio de la sociedad emisora, nosotros tenemos el 30%. ¿Me siguen? No lo estoy viendo. Por favor, les pido que me sigan. Si tenemos dos sociedades, A y B. A compra el 30% de B. ¿Sí? Vamos al patrimonio neto de B. De ese patrimonio neto de B, A es el dueño del 30%. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. ¿Cuándo cambia la cantidad del patrimonio neto de B? Cuando se cierra el ejercicio y se saca la diferencia de los resultados. Que pasa Bien, a formar parte cuando hay resultados, cambia el patrimonio neto de B. Entonces, si nosotros tenemos el 30% de ese patrimonio, cuando cierra ejercicio el B y obtiene el resultado y cambió la cantidad del patrimonio, en ese momento nosotros vamos a reconocer el resultado en nuestro balance. A va a reconocer el resultado, lo va a ir registrando de tal manera que siempre va a tener el 30% del patrimonio. Si B
gana, aumenta el patrimonio, nosotros aumentamos el patrimonio y ponemos un resultado positivo. Si B pierde y tiene un resultado negativo, nosotros vamos a tener que reconocer un resultado negativo en nuestro patrimonio porque bajó el valor de la inversión. Por esta razón, dice, este método, el de registrar los resultados o las vinculaciones entre empresas de esta manera, es el valor patrimonial proporcional. Se evalúan estas inversiones considerando el criterio del valor patrimonial proporcional. ¿Y cómo es ese valor patrimonial proporcional? Es, como yo le decía, computar como resultado del inversor la porción de la ganancia o pérdida de la sociedad emisora. Si tengo el 30% y B ganó 1.000, 300 son nuestros, porque tengo el 30%. ¿Me siguen? Si tengo el 30% y B perdió 500, 150 la pérdida de nosotros, porque tenemos el 30%. Es decir, nuestra inversión va a subir y bajar de acuerdo a los resultados que haya obtenido B, que es la sociedad emisora. Entonces, BPP, que es valor patrimonial proporcional, es evaluar la inversión según la proporción de la tenencia en poder del inversor sobre el patrimonio neto de la emisora. Eso que parece tan difícil lo que yo le estoy diciendo. La proporción de la tenencia en poder del inversor. ¿Cuánto tengo? ¿El 30%? Bueno, siempre voy a tener el 30%. ¿Cómo es la fórmula? Acá, allá arriba le volví a repetir, evaluar BPP, evaluar la inversión según la proporción de la tenencia en poder del inversor sobre el patrimonio neto de la emisora. La fórmula es cantidad de acciones invertidas, la que nosotros tenemos, dividido cantidad de acciones emitidas. Es decir, si estamos hablando de las acciones de B, abajo son cantidad de acciones emitidas por B, y arriba cantidad de acciones invertidas, las acciones de B que tiene la sociedad A. ¿Se entiende? Por el patrimonio neto de la sociedad emisora, por el patrimonio neto de B. Es decir, cantidad de acciones invertidas que nosotros compramos, dividido la cantidad de acciones emitidas que tiene B, ahí sacamos esa proporción, si es el 50%, el 30% o el 20%, por el patrimonio neto de B, que es la sociedad emisora. Esta cuenta es la que nos va a dar a nosotros el valor de nuestra inversión. Ejemplo. Chicos, si no entienden, quieren que vuelva para atrás. El 31/3 del 20, la sociedad XX compra 10.000 acciones de la empresa ZZ en 3.125.000 pesos, que se abonan con cheque. El patrimonio neto de la empresa ZZ, que es la emisora, asciende a 5 millones de pesos y está compuesto por 16.000 acciones. Fíjense que nosotros compramos 10.000 acciones y la empresa emisora tiene 16.000, es decir, que estamos comprando un poco más del 50%. Al 31/12 del 20, el cierre del ejercicio, la empresa ZZ, que es la emisora, determina un resultado del ejercicio de 100.000 pesos. ¿Está claro? Entonces nosotros compramos 10.000 acciones de una empresa que tiene 16.000 en 3.125.000 y esta empresa emisora obtuvo un resultado positivo de 100.000. ¿Cómo sacamos el resultado? ¿Cómo sacamos el valor patrimonial proporcional? Cantidad de acciones invertidas, 10.000. Cantidad de acciones emitidas, 16. Fíjense, compramos 10.000 y tiene 16.000. 5 millones de pesos es el valor del patrimonio neto de Z. 10.000 dividido 16.000 por 5 millones, 3.125.000. En este caso, para explicarle por primera vez esto, dice coincidir el valor de compra con el valor patrimonial proporcional. O sea, el valor de compra coincide con el valor patrimonial proporcional. Nosotros tomamos el patrimonio de 5 millones de la empresa emisora, dividimos por la proporción, y esto nos da que es 3.125.000 el valor patrimonial proporcional. Y lo compramos en 3.125.000. Entonces el asiento es acciones de sociedades vinculadas. Si bien es semántico el nombre, las cuentas son distintas porque acciones de otras sociedades, como vimos hoy, era del activo corriente y estas acciones son del activo no corriente. Entonces, acciones de sociedades vinculadas, patrimonial del activo, rubro inversiones, pero activo no corriente, en 3.125.000, y Banco Provincia, cuenta corriente, 3.125.000.
Bien. El 31/12 del 20, cuando cierra ejercicio ambas empresas y la empresa determina un resultado de... La empresa determina un resultado de 100.000 pesos, decimos, bueno, ¿cuántos de esos 100.000 pesos es nuestro? ¿Cuánto de esos 100.000 pesos es nuestro? 100.000 pesos de ganancia dividido 16.000 acciones que tiene la empresa emitida por 10.000 acciones que tenemos nosotros, son 62.500. Entonces nosotros elevamos el valor de nuestra inversión a acciones, sociedades vinculadas en 62.500 y registramos un resultado de acciones, sociedades vinculadas como resultado positivo de 62.500. Fíjense que acá nosotros no esperamos la distribución o no de dividendos. Como se considera que es un grupo empresario. Esto, al estar así, se considera que es un grupo empresario. Se vinculan los patrimonios netos. Entonces digo, si aumentó el patrimonio neto de la sociedad emisora, aumenta en el 62,5%, que es nuestra tenencia, el resultado nuestro y aumenta la inversión. A ver qué tengo acá atrás. Profe, repetí, porfa. No, ya entendí. Listo. ¿Está? Sí. Acá viene un poquito más de explicación. Fíjense, acciones emitidas por ZZ, 16.000. Acciones invertidas por XX, 10.000. 10.000 dividido 16.000 es el 62%. Es decir, que XX posee el 62,5% del ZZ. Al 31/3 del 20, cuando hicimos la compra, el patrimonio neto de ZZ era de 5 millones. La inversión de XX fue de 3.125.000, que era el 62,5%. Yo les aclaré que les hice coincidir el valor de compra con el valor patrimonial proporcional. Al 31 de diciembre del 2020, fíjense que el patrimonio de ZZ ahora es de 5.100.000, porque a los 5 millones que tenía, le incorporó los 100.000 pesos de ganancia en el patrimonio de ZZ. Es decir, que el patrimonio neto de ZZ era de 5.100.000. Incorporó un resultado positivo de 100.000. ¿Cómo queda evaluada nuestra inversión? Inversión de XX. Teníamos 3.125.000 cuando lo compramos, y cuando ZZ obtuvo el resultado, le agregamos el 62,5% nuestro, 62.500 pesos. Es decir, que quedó en 3.187.500. Le sumamos al valor de compra original 3.125.000, los 62.500 ahora del resultado. Fíjense que 3.187.500, si lo dividimos 5.100.000, sigue siendo el 62,5% del patrimonio. Esto ocurre siempre, salvo que venda acciones o compre más acciones. Mientras haya hecho una compra y la mantenga, siempre nuestra participación sobre la otra sociedad va a ser del 62,5%, que fue el valor, ese 62,5% porque fue el porcentaje de compra. Si hubiera sido el 60, va a ser siempre el 60, si hubiera sido el 30, va a ser siempre el 30. ¿Por qué? Porque nuestra inversión varía concomitantemente a como varía el patrimonio neto de la sociedad emisora. Fíjense que si yo hago ahora 3.187.500 dividido 5.100.000, es el 62,5%. Lo estoy llevando un mate, así. ¿Me entienden? Sí. Bien. Bien, ya estamos por terminar, ¿eh? Esta parte la dejé porque era medio complicadita y estaban cansados, pero ya estamos por terminar. Entonces, evaluamos a valor patrimonial proporcional, valor de compra coincidió. Cuando la emisora obtiene un resultado, ese mismo porcentaje, el mismo porcentaje que tenemos, lo aplicamos al resultado nuestro, que es esto que está acá. Registramos siempre de esta misma manera. Cuando les aclaro, es más tema de contabilidad 2, pero cuando no coinciden, yo acá les dije que las dos empresas cerraban el 31/12 del 20. Si las empresas no cierran el 31/12 de la misma fecha, la empresa que tiene el control sobre la otra le hace cambiar el ejercicio. Pues en realidad la norma dice que tienen que coincidir
los cierres de ejercicio, a lo sumo puede haber 3 meses de diferencia en los cierres de ejercicio. Pero tiene que coincidir. Si uno compra, si yo cierro ejercicio 31/12 y compro acciones de una empresa que cierra el 30/6 y tengo la mayoría para influir, puedo hacer que cambie de cierre de ejercicio. Una empresa puede cambiar de fecha de cierre de ejercicio durante su vigencia para hacerla coincidir. Bien. ¿Qué pasa si... A ver, esto lo vamos a relacionar con la clase pasada. Te voy a dar una ayuda. Lo tenemos que relacionar con la clase pasada. ¿Qué pasa si no coincide el valor de compra con el valor patrimonial proporcional? Es decir, la operación anterior se efectúa, en lugar de 3.125.000, se efectúa por 4 millones de pesos. Nosotros ponemos acciones de sociedades vinculadas, porque yo dije que se tienen que evaluar a valor patrimonial proporcional, eso no lo puedo cambiar, pongo 3.125.000 pesos ahí, ¿sí? Sí. Las acciones de empresas vinculadas se evalúan a valor patrimonial proporcional. El valor patrimonial proporcional era 5 millones, 10.000 dividido 16.000 por 5 millones, 3.125.000. Bien. ¿Qué pasa si la operación se hizo en 4 millones? Yo tengo en el debe acciones de sociedades vinculadas, 3.125.000, y a crédito banco, que lo pagué con cheque, 4 millones. ¿Qué pasaba en la clase pasada cuando comprábamos acciones o cuando comprábamos una empresa por sobre su patrimonio neto? Tenía una llave de negocio. Claro, y esto es lo mismo. Acá estamos comprando, en lugar de comprar toda una empresa, estamos comprando el 62,5%. Yo en la clase pasada le dije, nosotros teníamos un patrimonio neto de X pesos y nosotros pagábamos más. La diferencia es una llave de negocio. Bueno, acá en vez de comprar el 100%, estamos comprando el 62,5%, con lo cual la diferencia, cuando hay una diferencia entre el valor patrimonial proporcional y la fecha de la operación, la diferencia es llave de negocio. ¿Por qué? Porque dentro de estos 3.125.000, perdón, o mejor dicho, dentro de estos 5 millones, puede haber prestigio, algunos intangibles autogenerados, puede haber algunas cuestiones de evaluación que hagan que esta empresa, en lugar de pagar los 3.125.000 que haría de acuerdo a su patrimonio neto, está dispuesta a pagar más. Entonces, si está dispuesta a pagar más, la diferencia, cuando no coincide el valor de compra con el valor patrimonial proporcional, es llave de negocio. ¿Claro? La diferencia entre el valor pagado y el BPP es llave de negocio. Ustedes tienen que relacionar esto que les estoy explicando ahora con lo que vimos la semana pasada, creo que lo vimos el jueves, donde explicábamos cuando se compraba un comercio por un valor mayor a su valor patrimonial, a su patrimonio neto. Bueno, acá estamos comprando por un valor mayor a su patrimonio neto, a la parte proporcional, pues no estamos comprando el 100%, sino estamos comprando el 62,5%. Bien, se terminó lo difícil. ¿Está claro esto? Entonces, Sí. cuando son acciones que compro por la bolsa, que compro una poquita cantidad de acciones, es el valor de costo, más el valor de compra, más gasto necesario, menos dividendos declarados y no cobrados. Cuando compro una cantidad que nosotros lo vamos a decir, que nos otorga el control o una influencia significativa, que va a ser más del 20-30%, se evalúan a valor patrimonial proporcional. Si el valor de compra coincide con el valor patrimonial proporcional, está todo perfecto, aplauso y lo dejamos ahí. Si no coincide, la diferencia es llave de negocio. Bien, esto eran inversiones no corrientes, si bien las acciones son líquidas, muy fácil de vender y muy fácil de hacerse del efectivo, están en el no corriente porque nosotros decimos que la empresa no tiene la intención de desprenderse de estas acciones porque les interesa dominar o controlar a la empresa por ser una competidora o una proveedora de materia prima, de materiales. La otra era porque no es rápido hacerse del dinero. Solamente vamos a ver esto, no vamos a ver
más nada, excepto solo. Nosotros si tenemos inmuebles para alquiler, es exactamente todo lo que vimos para bienes de uso. Se deprecian del mismo modo, la única diferencia, nosotros todavía no vimos exposición, es que vamos a exponerlo cuando lo mostremos. Nosotros tenemos dos inmuebles, supongamos, uno que tenemos en la fábrica y uno que lo tenemos alquilado. Los dos se deprecian, supongamos en línea recta, 50 años, todo lo que vimos para bienes de uso se aplica para los inmuebles para alquiler. La única diferencia es que uno, donde tenemos la fábrica, cuando lo expongamos dentro del patrimonio, lo vamos a exponer dentro de los rubros de bienes de uso, y esto lo vamos a exponer dentro de las inversiones, los dos en activos no corrientes. Esto lo vamos a ver la clase que viene, no la otra, o la clase que viene, dentro de 2 clases vemos exposición, ahí vamos a ver cuando tenemos inmuebles para alquiler y inmuebles para uso. El de uso van los dos en activo no corriente, uno en el rubro bienes de uso y los otros en el rubro inversiones no corrientes. Bueno, chicos, a ver si me hicieron alguna pregunta por el chat. Bien. ¿Alguna duda? Medio también, no sé si es difícil o fácil este tema, si le resultó difícil o fácil, pero bueno, es lo que hay. Es el último rubro, sáquense la foto, que los quiero ver algunos. A ver, Rocío. Ahí está, hola, Rocío. Bien, terminamos con el activo. El pasivo ya lo habíamos visto cuando vimos créditos y deudas, así que el último rubro que nos queda, la clase que viene, que va a ser el jueves, es patrimonio neto. Y terminamos cubrir todos los rubros. Ya después vamos a empezar a ver finalización de la contabilidad. Y ya estamos finalizando las clases. Chicos, vamos a pausar. Nos vemos el jueves con patrimonio neto. Y terminamos. ¿Alguna pregunta? Como siempre, el mismo consejo de siempre. Estudien, por favor, no lo dejen para el final, que como verán, los temas son bastante más complejos que el primer parcial. Tengo que felicitar, hubo 2 10 en el recuperatorio. No sé si yo me imagino que ya lo saben, pero bueno. Y a los que no aprobaron, por favor, sigan insistiendo que se puede. No es necesario. Es más dificultoso, pero lo van a poder hacer. Chicos, nos vemos el jueves. Que estén bien. Chao, Hasta luego. profe. Profe, nos vemos. Profe. Chao, Adiós. chao. Nos vemos.